Leones, bienvenidos de vuelta al canal en un nuevo vídeo de Blue Lock Project World Champion y en el vídeo de hoy nos encontramos de vuelta para poder hablar del nuevo personaje que ha salido, el nuevo Nagi, del cual, como bien sabéis, en este tipo de vídeos de lo que yo os hablo es de lo destacable, de lo que debes de saber antes de tirar a por el personaje o no tirar. Eso será algo que ya te recomendaré al final del vídeo, si tirar o no tirar. Pero bueno, como os digo, siempre os hablo de lo destacable, de cómo es el jugador in-game, que es lo que nos interesa para tirar, porque realmente el tema de las pasivas y todo lo demás, pues se puede prescindir de ello y no tirar si solo te interesan las pasivas que te puedo ofrecer, las skills, en fin. Todo eso obviamente no entra para este vídeo, sino para una guía completa, que si veo bastante apoyo, pues la haría, ¿no? Ya sabéis que últimamente esto no lo estoy haciendo debido a que el juego no tiene la tanta atención que tenía antes, así que pues bueno. Y por último recordar que lo que hago es hablar del personaje en su máximo de potencial, ¿vale? En su nivel 100. Así que bueno, ya después de haber explicado todo esto, vamos a ir ya con lo importante que es qué es lo que nos ofrece este jugador. Número uno. Este jugador es el primero en poseer dos tarjetas verdes. El primero en poseer dos tarjetas verdes. Y bueno, esto es una mierda, ¿vale? Quiero decir, tiene su utilidad, sobre todo ahora, pero es una mierda, ¿vale? Os voy a explicar todo. Siempre suelo deciros, cuando hay tarjetas de colores, que si queréis saber qué es lo que hace cada una, os dejo ese vídeo en la descripción, pero en este caso vamos a hablar un poco de las tarjetas verdes. Vamos a refrescar. Eh, Recordad que las tarjetas verdes, su aparición, ¿vale? La tasa de aparición de estas tarjetas es la misma que la de las tarjetas doradas, ¿vale? Hasta ahí todo bien. En ese aspecto son iguales. Te aparecen por igual. Punto positivo. Pero luego, lo negativo que tienen es que la tasa de adquisición de habilidades, o sea, de skills, es más baja que la tarjeta dorada. O sea que si tú quieres recibir skills de este personaje, la tarjeta de color verde, esto, digamos que te lo va a perjudicar o que vas a salir más perjudicado, ¿no? Al utilizar este tipo de tarjetas. Entonces, el hecho de que para empezar tengamos dos tarjetas de color verde me cabrea bastante. Si me quieres meter alguna tarjeta verde, que ya de por sí no soy muy fan de estas tarjetas, méteme una, pero no dos. Porque si tú... Uy, qué mal suena. Porque si tú coges y, y sacas dos tarjetas de color verde, realmente pues me estás perjudicando a la hora de yo querer conseguir tus skills. ¿Entiendes? Pero sí que es verdad que luego tenemos la tarjeta roja oscura, que es una barbaridad. Ya no solo por el color que tiene al ser una tarjeta oscura, que podría haber sido una tarjeta oscura dorada, pero no, es una tarjeta oscura roja y encima es de tiro. Así que digamos que esto la verdad es que es bastante positivo. Lo único malo, pues como bien sabéis, es que estas tarjetas tienen una tasa de aparición bastante baja, pero bueno. Eh, Os sigo comentando un poco el tema de las tarjetas verdes. El estatus que se puede adquirir de las tarjetas verdes es exactamente el mismo que el de las tarjetas doradas. No como con las rojas, no como con las azules. Estas tarjetas en ese aspecto también son iguales que las doradas. Lo extra que tienen o lo positivo que tienen, lo que las hace especiales, es el hecho de que pueden mejorar la condición. Por ejemplo, si estás de good pasas a best, pero luego si estás en extremo te mantiene. Te puede mantener un turno o dos turnos, una cosa así. Y ahora, con el tema del nuevo tipo de entrenamiento, con el modo despertar, te puede mantener un turno más. Y tú dirás, wow, es increíble. No, está bien, sí, es útil, sí, pero digamos que hay tarjetas de colores que son siempre más útiles, porque aquí tienes que tener la suerte de que te salga una tarjeta verde justo cuando estés en el modo despertar. Eh, en el modo estreno va a ser difícil, pero en el modo despertar pues sí que es lo complicado, ¿no? Y no solo eso, sino que como bien sabéis, el modo despertar no siempre te ayuda tanto. O sea, hay muchas veces que en vez de darte un 600, 700 o 800 o un 999%, que eso es bastante complicado, te da un 300 y te la apañas.
¿entiendes? Entonces, pues sí, mantener un turno más puede estar muy bien, pero si tienes porcentajes así, pues tampoco es que sea aquí una locura. Son porcentajes de los cuales puedes llegar estando en extremo. Entonces, claro, ¿es útil? Sí, pero es mucho más útil la tarjeta oscura. O sea, bueno, perdón, la tarjeta roja, la tarjeta azul. Todas esas son mucho más útiles que esta. Sí que es verdad que, como os digo, ahora es un poco más útil que antes por el nuevo modo de entrenamiento que hay con el tema del modo despertar. Sí, es un poco más útil, pero igualmente no. O sea, no. Una de las cosas más importantes de lo que más nos interesa a nosotros en los entrenamientos es conseguir skills, que eso realmente nos aumenta muchísimo el progreso y sobre todo hace que nuestros jugadores sean más aptos y más versátiles para distintas funciones dentro del campo. Y el hecho de que estas cartas tengan una tasa de adquisición de habilidades bastante baja, o más baja que las doradas, pues realmente esto es bastante negativo. Así que por eso mismo siguen siendo unas tarjetas de mierda. ¿Entendéis? Por eso me jode mucho que haya una tarjeta verde. O sea, quiero decir, por eso me jode mucho que haya dos tarjetas verdes. Me pueden meter una, pero luego tienes que meter al menos otra que sea dorada, ¿no? O si quieres, méteme una que sea roja, ¿me explico? Si hubiese metido una verde y otra roja y luego la roja oscura, pues perfecto. Pero o azul, ¿entendéis? Pero bueno, no ha sido el caso. No me gusta nada esto. Por lo único que se salva es por la tarjeta roja oscura. Ya está. Es por lo único. Pasemos a lo siguiente. Perdonad si me ha llevado más tiempo esto. Es simplemente porque, bueno, os quería explicar un poco el por qué no me convence, la verdad. Pero bueno, pasemos a lo segundo. Como digo, lo segundo que nos comentan es que tiene una alta tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento supera el 80% y el estado es fácil de aumentar. Bueno, como estaréis viendo, la suma de todos los porcentajes que tenemos en los atributos, que estaréis viendo en pantalla, nos da un más 80%, ¿no? Tenemos un 45% en tiro en la tasa de crecimiento y un 45% de técnica en la tasa de crecimiento, ¿no? Siendo ambos atributos los atributos más potentes donde más mejor vamos a ver en el personaje, ¿no? Esto está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta de que es de atributo de tiro, lo cual me sorprendió. Yo pensaba que iba a ser o de técnica o de astucia o algo así, pero de tiro se me hacía un poquito raro. Pensaba que era un pelín pronto para tener a otro jugador de atributo de tiro, ¿no? Atributo principal de tiro. Pero, pues como os digo, un 45% de tiro en su nivel 100, con un 45% de técnica, la verdad es que está bastante bien. Luego, como podéis ver, tiene número de porcentaje en todos los demás atributos, que esto es algo que ya vemos en prácticamente todos los personajes, pero la verdad es que eso está bastante, pero que bastante bien, ¿no? Luego, punto número 3. Se puede adquirir la habilidad de oro, la skill de oro natural. Cuando tu posición es FW, o sea, delantero, después de recibir un pase, cuando la habilidad está activada, aumenta la patada y la técnica propia durante un cierto periodo de tiempo. Y los lanzamientos y estocadas. Eh, Dice la habilidad única de Nagi que aumenta la tasa de éxito de romper. Me cabrea un poco esta skill dorada porque dice, bueno, son muchas limitaciones. Primero, tiene que ser delantero. Luego, tiene que recibir un pase. Esto nos obliga a que este jugador tenga que estar en una estrategia de pases. Ya no lo podemos poner en una estrategia de tiros, en una estrategia de regates. Por poder podemos, pero si queremos sacarle el máximo potencial, tiene que estar en una estrategia de pases, ¿no? Para poder hacer lucir esta skill dorada que aprendemos de forma completamente obligatoria con la habilidad exclusiva que leeremos luego. Y dice, pues eso, que aumenta la patada, o sea, lo que es el tiro, y la técnica, ¿no? Propias, solo de él, durante un cierto periodo de tiempo. Ni siquiera es hasta el final del partido, es hasta cierto tiempo. Y bueno, luego dice los lanzamientos y estocadas. A ver, sí que es una skill potente, ¿vale? Tiene mucho beneficio, pero también alguna que otra limitación. Y eso es un poco lo que me jode, sinceramente. Pero sí que es algo que lo va a hacer destacar bastante, por eso estamos en la obligación de activarlo, ¿no? Tener
que activar esta skill dorada en los partidos. Por eso tenemos que hacerle una estrategia de pases que sea obligatoriamente delantero, en fin. Eh, Debo decir que es una skill dorada bastante buena, pero simplemente eso, que tiene sus limitaciones y ya está. Luego, ¿qué más? Dice, voy a hablar ya de la habilidad exclusiva, ¿vale? La habilidad exclusiva del jugador se titula Patada Alta Lunar de Absorción Total. Y el efecto es el siguiente. Mientras se dispara, cuando se activa la habilidad, frenamos. Esto ya nos está diciendo que prácticamente la animación que tiene la habilidad exclusiva va enlazada con el tiro. Seguimos leyendo, dice, el equipo oponente reduce la tasa de activación del bloqueo del equipo oponente de disparos y aumente su propia tasa de éxito de disparos. No es nada que no hayamos visto antes, esto es algo que ya hemos visto repetidas veces en otros jugadores, así que no es nada nuevo. Igualmente, pues está bastante bien, ¿no? O sea, es algo que viene bastante bien para los delanteros. Luego dice, este es el extra de la habilidad exclusiva. Dice, además, reduce la sabiduría de todo el equipo contrario durante un cierto periodo de tiempo. Límite de activación una vez. Hay que decir que este extra es muy bueno porque lo que hace es perjudicar al equipo rival, los hace ser más estúpidos, menos inteligentes, menos astutos. Entonces realmente es un extra muy bueno, ¿no? Vuelvo a leer, dice, reduce la sabiduría de todo el equipo contrario durante un cierto periodo de tiempo. Esto es una mierda. ¿Por qué? Porque ya lo teníais aquí Saiko, en su momento fue revolucionario, pero Barou, el nuevo Barou que tenemos, no con una habilidad exclusiva, no con una extra, o sea, no con un extra, perdón, de la habilidad exclusiva, sino con una skill dorada que aprende de forma completamente obligatoria con la habilidad exclusiva, tiene lo de que reduce la inteligencia del equipo rival, ¿vale? Sabiduría, astucia es lo mismo, pero de forma considerable hasta el final del partido. Es un efecto que se mantiene. Mientras tanto, lo del Isagi Saiko y lo de este Nagi es un efecto que dura un cierto tiempo. ¿Entendéis, no? O sea, está bien, pero podría ser mejor. Pero sí que es verdad que cuanto más personajes tengamos con este efecto dentro de nuestra formación, más perjudicarán al equipo rival. Eso es una realidad. Y entre eso y entre que este jugador es un jugador que es propenso a ser regateador, pues sí que es verdad que puede venir muy bien con lo meta actual. ¿Qué es lo meta? Julian Loki y Barou son lo meta. Raichi lleva siendo meta desde inicio del juego prácticamente, ¿no? No tan exactamente, pero sí, pues casi desde el inicio del juego. Eh, entonces, Julian Loki, un jugador velocista, regateador, y Barou, que también es el mejor delantero regateador, es el mejor, metiendo a otro delantero como Nagi, regateador, lo que haces es mejorar la estrategia de regates. Pero no es un jugador perfecto, porque como leímos antes, su skill dorada te está medio obligando a que este jugador tenga que estar en una estrategia de pases, lo cual hace que realmente no sea tan adaptable a una formación con Julian Loki y Barou en la estrategia de regates. ¿Vale? Así que es un sí pero no. Pero si sobre todo quieres centrarte en un delantero, si tu idea es tener el mejor delantero del juego, este no es el mejor delantero del juego. ¿Vale? El mejor delantero del juego es Barou y por mucho. Y por mucho. O sea, realmente es muchísimo mejor que este Nagi. Y este Nagi, si tú piensas en ir a por este personaje, es para tener un segundo delantero. ¿Entendéis? Pero este no reemplaza a Barou ni de broma. Ni de broma. O sea, tiene sus limitaciones. Digamos que tiene cosas que tiene Barou, pero son incluso inferiores. O sea que realmente es como una versión inferior con incluso limitaciones. O sea, todo mal en ese aspecto, ¿no? Pero como digo, si queréis evitar, porque a ver, puede suceder en la estrategia de regates que se active debido a algún pase, ¿no? Pero va a ser más complicado de ver. Pero si queréis tener a Nagi en una estrategia de regates con Julian Loki y Barou, si queréis eso, os recomiendo tirar. Porque como segundo delantero sí puede ser el mejor. Como segundo delantero en esa estrategia con Barou y Julian Loki, ¿vale? Gracias a ellos dos. Si no fuera por ellos dos, este personaje no tiene el valor que
le estoy dando ahora mismo, ¿entendéis? Tendría muchísimo menos valor. Y el valor que tiene, como digo, es gracias a esos dos personajes y a la estrategia en la que se adapta a esos dos personajes, ¿no? Porque luego, por ejemplo, Barrow puede estar en esa estrategia, como puede estar en la de tiros, como puede estar en la de pases, ¿entendéis? Incluso Julian Loki, pero su sitio es más estar en estrategia de regates. Pero es que este jugador es casi muy enfocado en estar en un sitio, ¿no? Porque es que realmente Barrow es demasiado individual, es muy individual, es un jugador que requiere de sí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, él te proporciona lo que te proporciona y te puede valer para prácticamente cualquier estrategia, como he dicho antes. Pero este jugador, si no tienes a Barrow, sí que es una buena opción, si no lo tienes. Pero ten en cuenta que estás teniendo a un delantero que es inferior a Barrow, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, y bueno, como digo, si no tienes a Barrow, pues obviamente este jugador en una estrategia de pases, él solito puede venir bien, él solito, pero pues su sitio sería, para poder sacar su máximo potencial, sería pues una estrategia de regates con Julian Loki y Barrow, teniendo a este personaje obviamente de delantero. Pero por si me preguntáis, vale, entonces, ¿es el segundo delantero que debo de tener de forma obligatoria? No, porque a mí, por ejemplo, como os digo, me gusta mucho la idea de tener delanteros distintos que te puedan ofrecer cosas distintas en el campo. Entonces, si pones al nuevo Kunigami con Barrow en estrategia de regates, también con Julian Loki, si tú a ese Kunigami en los entrenamientos le has chetado de técnica y de velocidad, pues va a ser hasta casi mejor desde mi punto de vista que Nagi por proporcionarte cosas distintas, ¿no? Al tener el físico que seguramente tendrás con ese Kunigami, porque es muy propenso a tener un físico de locos, ya serás distinto a lo que te ofrece este Nagi. Pero claro, tener a este Nagi con Barrow y Julian Loki te proporciona tener tres jugadores demasiado enfocados en el regate y la velocidad. Y eso puede venir muy bien, es como potenciar un arma, ¿entendéis? Pero el hecho de hacer a un Kunigami, pues que sea muy rápido y que tenga una técnica de locos en los entrenamientos y que pues tenga sus cosas distintas, pues también es una opción, vamos, más que viable, yo diría que de mis favoritas, ¿no? Eh, Luego también, por ejemplo, Rin también sigue siendo muy acto porque sería un delantero más astuto, más inteligente, que proporciona cosas muy distintas a lo que hace Barrow. Como digo, si entrenáis la velocidad y la técnica, sobre todo más la técnica, ¿vale? Y bueno, obviamente el tiro, ¿no? Al ser delantero, pues podéis conseguir, pues eso, ¿no? Tener un delantero distinto que se adapte a esa estrategia. ¿Entendéis? En este caso, Ring sí que es verdad que deberíais entrenarle mucho la astucia, porque para que se pueda activar su skill dorada tiene que ser el mejor de ese atributo de astucia, el mejor del equipo. Entonces, claro, esa es un poco la pega que tiene ese jugador, pero pues claramente sería un delantero muy distinto. Así que las opciones son casi hasta mejores que el mismo personaje de Nagi. Pero si queréis tener el arma de regate a su máximo esplendor, pues sí que es verdad que tener a Nagi y a Barrow con Julian Loki es un poco un trío bastante, bastante potente en ese aspecto, ¿no? Así que nada, leones, ya os he dado mi recomendación, ya os he dicho que depende de qué te recomiendo tirar o no te recomiendo tirar, pero bueno, como os digo, eso ha sido básicamente todo, leones. Recordad que tenemos nuestro grupo de Discord ahí abajo en la descripción y como he venido, me voy.